es razones trigonométricas de ángulos agudos. A ver, silencio. ¿Qué operadores trigonométricos vamos a utilizar? Tu pesadilla. Estos. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Estos son los operadores que vamos a utilizar en las razones trigonométricas de ángulos agudos. Primera parte. ¿De acuerdo? Seno, su abreviatura, sen. Coseno, cos. Tangente, tan. Cotangente, cot. Secante, sec. Cosecante, c. ¿Ya? Esas son las abreviaturas y los operadores que vamos a utilizar en la razón trigonométrica. Ahora, silencio, Anamile, presta atención, por favor. A ver, ¿qué es una razón trigonométrica, chicos? Por favor, presten atención. Esto es importante que tú lo sepas. A ver, lee fuerte, Jimena. Lee, hija. La razón trigonométrica es un triángulo, un ángulo, es el valor que se obtiene al comparar los lados de dicho triángulo con respecto a uno de los ángulos agudos. Muy bien. Pregunta. En un triángulo rectángulo, ¿cuántos ángulos agudos tengo? En un 4. No sabía. A 5. Uno. 2, profesor. 2, ¿cómo que 5? A ver, miren aquí, por favor. Acá yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Todos hemos conocido, sabemos al triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama este lado? Hipotenusa. ¿Cómo se llama estos dos lados? Catetos. Eso ya lo hemos estudiado en la clase pasada, ¿cierto? Y en un triángulo rectángulo, ¿qué podía aplicar? El teorema de Pitágoras. Rocío, díctame el teorema de Pitágoras, por favor. Rocío. Estrella, el teorema de Pitágoras, díctame, por favor. Estrella. A ver, un ratito, déjeme preguntar a los que están distraídos. Ana Milé, el teorema de Pitágoras. Ya. Profe, el teorema de Pitágoras, ¿cuál es? Hipotenusa al cuadrado es igual un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ay, ay, ay. Un filósofo, ¿no? A ver, chicos, este teorema es clave. Escuchen, por favor. Este teorema es clave para el curso de trigonometría. El teorema de Pitágoras. Siempre vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Listo. Ahora, pregunta. Pregunta. ¿Este ángulo cuánto mide? 90 grados. ¿Cómo se le llama este ángulo que mide 90 grados? Al ángulo. Ángulo recto. Ángulo recto. Mira, por favor, presta atención. Si entonces en un triángulo tengo un ángulo recto, estos dos ángulos que le sobran se va a llamar ángulos ¿qué? Agudos. Entonces, ¿cuántos ángulos agudos tiene un triángulo rectángulo? 2. Alfa, beta o teta, gamma, como tú quieras llamarlo. Ahora, ¿por qué te explico esto? Porque a partir de los ángulos agudos
yo voy a hallar que las razones trigonométricas. Escucha, por favor. En primer lugar, voy a trabajar con este ángulo alfa. Escúchame, escucha. Para solamente este ángulo alfa, ¿quién es él? ¿Quién es de este lado? Hipotenusa, nunca va a cambiar. Hipotenusa. Pero escucha, para este ángulo alfa, el lado que está al frente de él, ¿cómo se va a llamar? Cateto opuesto. Mira cómo ya cambia. Estoy hablando para este ángulo agudo alfa, él va a ser su cateto opuesto, el que está al frente. Y el cateto que está a su costado se va a llamar cateto adyacente. Ojo, para este ángulo alfa agudo. Presten atención, después no van a saber cómo desarrollar los ejercicios, Profe, ¿y por qué me dice para este ángulo alfa? Mira, para él vale cateto opuesto. Para este ángulo, él vale cateto adyacente. La hipotenusa nunca va a cambiar, va a ser la misma. Mira, ¿por qué te digo esto? Observa. Voy a trabajar ahora con este ángulo agudo beta. Para él, ¿quién es la hipotenusa? Sigue siendo él, no va a cambiar, ¿cierto? Listo. Pero para él, ¿quién es su cateto opuesto? El que está al frente. Mira cómo cambia, ve. Cateto opuesto. En cambio, para él va a ser ¿quién? Su cateto adyacente. Mira cómo cambia. Para este ángulo, el de al frente, cateto opuesto. El de abajo, cateto adyacente. En cambio, para este ángulo, ¿quién era su cateto opuesto? El que estaba aquí al frente. ¿Y quién era su cateto adyacente? El que estaba aquí al costado. Entonces, ¿de qué va a depender el cateto opuesto, el cateto adyacente? Del ángulo agudo que yo escoja. La hipotenusa va a ser siempre la misma. La hipotenusa no va a cambiar de lado, siempre va a ser el lado más largo, o el que está al frente del ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Listo. Nos quedamos en triángulos de propiedades fundamentales. No. Estamos en las 7. Un ratito. Ahora, chicos, tenemos que saber cuáles son las razones trigonométricas. Un ratito, por favor, hijito. Después pregunta todo lo que tú quieras. Falta 15 minutos para el recreo. ¿Ya? Gracias. Chicos, por favor, presten atención a lo que voy a explicar. Lo voy a sacar aquí afuera, ¿ya? Aquí. ¿Sí? No. Voy a sacar acá la... Bien, a ver, por favor, presten atención a lo que voy a explicar en la pizarra. Si tú me entiendes esto, lo demás es facilito, ¿ya? A ver, escucha, vamos a trabajar en primer lugar, escuchen adelante, miren adelante, por favor.
Vamos a trabajar con este ángulo agudo alfa. ¿De acuerdo? Luego haremos con este ángulo agudo beta, para que vea la diferencia. A ver, ¿qué dice aquí, María? Lo que estoy marcando acá arriba. Sena. Seno. ¿Qué? Acá dice seno de alfa. Por eso acabo de indicar que primero vamos a iniciar con el ángulo agudo alfa. ¿Qué dice acá, Jimena? Seno de alfa. A ver, escucha, la razón trigonométrica seno, ¿a qué va a ser equivalente? Al cateto puesto sobre la hipotenusa. Estamos hablando del ángulo agudo alfa. Pregunta, para este ángulo agudo alfa, ¿quién es su cateto opuesto? Ah, profe, el que está al frente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A, ya le pongo A. Vamos a poner aquí ya. A. ¿Sobre quién dice A? Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en el triángulo? B. A, profe, sobre B. Entonces, el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A A sobre B, para este triángulo y para este ángulo agudo. ¿Se entendió? Listo. Volvemos. Continuamos. ¿Qué dice acá? Coseno de alfa. ¿Cuál es su equivalencia a la razón trigonométrica coseno? Cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿De quién? Del ángulo alfa. Para este alfa, ¿quién sería el cateto adyacente? Profe, el cateto adyacente es el que está al costadito, pues. ¿Cuánto vale? C. Ah, profe, pongo C entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en el triángulo? B entre B. Entonces, el coseno del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? A C entre B. ¿Se entendió? Listo. Tangente del ángulo agudo alfa. ¿Qué dice la razón trigonométrica tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿De quién? Del ángulo alfa. A ver, ubicamos alfa. ¿Cuál es su cateto opuesto? ¿Cuánto vale? Profe, A. Entonces va a ser A entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente para el ángulo alfa? Profe, al costadito. ¿Cuánto vale? C. Ya está. Profe, ¿por qué ya está? Chicos, escucha. Basta que tú te aprendas, escucha. Después no me diga, profesor, no me he aprendido, ¿ah? Basta que tú te aprendas estas tres primeras razones trigonométricas para que las otras tres también las sepas. Profe, ¿por qué? Escúchame. Tangente, escucha, tangente de alfa va a ser la inversa de la cotangente. ¿Cómo es eso? La tangente de alfa queda igual. Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿sí o no? La cotangente va a ser lo inverso. Sube la adyacente y baja la opuesta. Mira, cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Si la tangente era A sobre C, ahora la cotangente va a ser C sobre A. Lo inverso. ¿Está bien? O sea, Así es. Mira, el coseno de alfa. Mira lo que pasa con la secante de alfa, mira. El coseno que es igual, cateto adyacente entre hipotenusa. Mira la secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Lo inverso. Si el coseno de alfa era C entre B, el secante ¿qué va a ser? B entre C. Lo inverso. Mira el seno. Si el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, la cosecante ¿cuánto va a ser? Al revés. Hipotenusa entre cateto opuesto. Si acá es B en A entre B, acá va a ser B entre A. Entonces, basta que te aprendas las tres primeras razones para que las otras tres sean solamente sus inversas, sus opuestos. ¿Está bien? Pero mira, solamente hemos trabajado con el ángulo agudo alfa. Vamos a trabajar con el ángulo agudo beta ahora. A ver, ayúdenme por favor.
Primero, ¿cuál es la razón? Seno de beta. Pregunta, la razón trigonométrica seno, ¿cuál sería? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí o no? Cateto opuesto, pero ¿de quién estamos trabajando? De beta. A ver, para este beta, ¿quién sería su cateto opuesto? Profesor, su cateto opuesto es el cateto que está al frente del ángulo beta. ¿Quién sería? C, profe, C, entre, dice la razón, entre la hipotenusa. La hipotenusa nunca va a variar, pues chicos, porque siempre se va a encontrar al frente del ángulo 90 grados. ¿Cuánto vale la hipotenusa? B entre B. Continuamos ahora con el coseno del ángulo beta. A ver, la razón, coseno, ¿a qué equivale? Cateto adyacente entre la hipotenusa. Pregunta, para el ángulo beta, este ángulo que está acá, que estamos trabajando, este beta, ¿quién es su cateto adyacente? Mira, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuánto vale cateto adyacente? A. Sería A sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa en el triángulo? B. La hipotenusa nunca va a cambiar. Continuamos. Tangente de beta. A ver, chicos, la razón tangente, ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Pero de quién estamos trabajando? Del ángulo beta. Para el ángulo beta, ¿quién es su cateto opuesto? C entre. Para el ángulo beta, ¿quién es su cateto adyacente? A. Profe, ya terminé todo. ¿Por qué A? Correcto. Tangente sigue la cotangente. Beta. ¿Y la cotangente quién era? Lo inverso de él. Si le era C entre A, él va a ser A entre C. Correcto. Coseno. ¿Quién sigue del coseno? La secante de beta. La secante de beta, ¿quién es? Lo inverso del coseno. Si el coseno era A sobre B, él va a ser B sobre A. Y por último, ¿quién viene? La cosecante de beta. ¿Y quién es la cosecante de beta? Lo inverso del seno. B sobre C. Y ya está. ¿Ya? Estas son las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Espero que hayan entendido lo que he explicado. Eso viene en el examen bimestral. Cambia de posición y el de arriba también. Porque prácticamente se cambia, ¿verdad? Así es. Pero va a depender de qué ángulo agudo tomes. ¿Está bien? No, yo no entiendo el cosa, yo creo que a ver si perdón, tengo que A ver. María, todo silencio, ¿ya? Todo silencio, ¿ya? Nadie me habla. Al uno que me habla, le bajo un punto, ¿ah? A ver, María, para el ángulo alfa, que está aquí abajo, silencio, ¿ah? Para el ángulo alfa, ¿quién es la hipotenusa? Silencio. Para el ángulo alfa, ¿quién es la hipotenusa? ¿Cuánto vale? Silencio, Jimena.
Te bajo un punto en el examen bimestral, ¿ah? Para el ángulo alfa, ¿quién será el cateto opuesto? María. 3. Muy bien, María. Solo María. Solamente María. Raíz. Para el ángulo beta, silencio, María, porque te bajo un punto en el examen bimestral, ¿ah? Raíz. Para el ángulo beta, ¿cuánto vale la hipotenusa? Nuevamente. Para el ángulo beta, ¿cuánto vale la hipotenusa? Ubícate en el triángulo, hija. Ubica quién es la hipotenusa. La hipotenusa, ¿dónde siempre está? ¿Al frente de quién? Ya, muy bien, 5. Para el ángulo beta, ubícate el ángulo beta que está aquí. ¿Cuánto vale su cateto opuesto? Opuesto. Opuesto. ¿Quién es opuesto del ángulo beta? ¿Cuánto vale? ¿Quién es tu opuesto? El que está al frente, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? 4. ¿Fácil? Muy fácil incluso, creo. Se va preparando Rocío, Estrella, se van preparando. Un ratito, un ratito. A ver, silencio, ¿ah? No quiero ayuda de nadie, ¿ah? A ver, Rocío. Después un ratito, hijita. Hoy te voy a explicar. Ya sé. A ver, para el ángulo teta, Rocío, ¿cuánto vale su hipotenusa para el ángulo teta? Acá está el ángulo teta si no lo ves. Acá está. 25. Muy bien, hija. Para el ángulo teta, ¿cuánto vale su cateto opuesto? Cateto opuesto. 20. Para el ángulo teta, ¿cuánto vale su cateto adyacente? 15. Muy bien, Rocío. Estrella, para el ángulo beta, fija, observa de ahí, ¿ves? No ves nada. Uy, ay. Roger, para el ángulo beta, ¿cuánto vale la hipotenusa? 25. Para el ángulo beta que está aquí abajo, ¿cuánto vale su cateto opuesto? Opuesto, cateto opuesto. Acá está el ángulo beta, mira. Acá lo estoy marcando. Opuesto, ¿cuánto vale? 15. ¿Y cuánto vale su cateto adyacente? Eso es lo que estoy explicando desde un comienzo. Va a ser diferente y va a depender de qué ángulo agudo tú tomes. Está fácil, pues, que están distraídos. Está difícil. Terminamos el curso de... Sí, después del recreo. Trigonometría, ¿ya? Ahí terminamos con el curso de trigonometría.